Quizás la zona más profunda de conflicto entre la ciencia y la religión, aunque no creo que se mencione tan a menudo, es la manera de abordar la verdad. La religión depende en gran medida de la autoridad. Puede ser la autoridad de los textos sagrados, como en el Islam sunita y el cristianismo protestante, o los textos junto con líderes religiosos que están divinamente inspirados para interpretarlos, como el Islam chiita y el catolicismo romano. No tenemos nada parecido a eso en el mundo de la ciencia. Y quiero hacer una distinción clara. Sí tenemos héroes, científicos a quienes respetamos enormemente, pero no son autoridades a las que acudimos para resolver problemas científicos. Por ejemplo, en mi campo, sin duda Einstein es el mayor héroe del siglo XX, pero nadie hoy en día que discuta sobre la teoría de la gravitación resolvería el asunto refiriéndose a los artículos de Einstein de 1915 o 1916. Hoy en día, se entiende que cualquier estudiante de posgrado razonablemente bueno entiende la relatividad general mejor que Einstein. Hemos aprendido, hemos progresado. Por eso en la ciencia no tenemos profetas. Tenemos héroes, pero no profetas. Y creo que otra diferencia en el enfoque hacia la verdad es que en la ciencia nos esforzamos mucho por eliminar la influencia del pensamiento ilusorio, mientras que gran parte del pensamiento religioso parece no ser otra cosa. Debo creer en la vida después de la muerte porque ¿cómo podría afrontarlo si mi vida fuera a terminar con la muerte? Sin embargo, lo único que la ciencia no puede hacer, al igual que la religión, es justificarse a sí misma. Como David Hume entendió hace mucho tiempo, no puedes usar argumentos científicos como justificación para la ciencia misma porque eso es circular. Es una elección moral. Entre los métodos de la religión para acercarse a la verdad, la reverencia por la autoridad, la búsqueda de cosas y creencias que nos hagan felices, y el enfoque más austero y autosuficiente hacia la verdad de la ciencia. Para mí, la elección moral es clara, pero es una elección moral y creo que no se puede debatir racionalmente. Entonces, ¿qué hacemos respecto a este conflicto? Hay quienes tienen opiniones sobre la religión que no son muy diferentes a las mías, pero que aún así sienten que deberíamos tratar de disminuir el conflicto, que deberíamos llegar a un compromiso. Por ejemplo, Steve Gould, y él puede corregirme si me equivoco porque está aquí. Larry Krauss siente que lo más importante es mantener la integridad de la enseñanza científica y que deberíamos tratar de sumar a las religiones tradicionales, que a menudo están perfectamente cómodas con la enseñanza del darwinismo, por ejemplo, en la escuela, como aliados, y no incomodarlos hablando de una confrontación entre la ciencia y la religión. Ed Wilson, otro querido amigo, quiere sumar a las denominaciones religiosas tradicionales como aliados en la defensa del medio ambiente. Respeto sus puntos de vista y entiendo sus motivos, y no los condeno, pero no lo acepto. Para mí, el conflicto entre la ciencia y la religión es más importante que los temas de la ciencia, la educación o incluso el ambientalismo. Creo que el mundo necesita despertar de su larga pesadilla de creencias religiosas. Y cualquier cosa que nosotros, los científicos, podamos hacer para debilitar el dominio de la religión debe hacerse. Y puede que, de hecho, al final, sea nuestra mayor contribución a la civilización. Nosotros, los físicos, estamos un poco en esa posición porque esperamos encontrar un conjunto de leyes muy simples de la naturaleza que expliquen todo lo que vemos. Pero cuando las tengamos, siempre habrá una pregunta. Bueno, ¿por qué esas leyes? Y muchas personas dicen, de hecho, un jesuita me ha argumentado que ahí es donde entra Dios, que Dios ordenó las leyes y Él es la explicación última. Y por supuesto la respuesta a eso es, bueno, ¿sabes? ¿Realmente has ayudado en algo con eso? ¿Qué explica a Dios? ¿Qué explica por qué Dios es como es?
Si tienes algún entendimiento específico de esa palabra de 3 letras, G o D, entonces tienes el misterio. ¿Por qué Dios es así y no de otra manera? Y si no tienes un entendimiento específico de lo que quieres decir con escucho el trueno, espero que no se esté molestando con nosotros. Si no tienes un entendimiento específico de lo que quieres decir con D, I o S, entonces, ¿de qué estás hablando? ¿Sí? Está tranquilo. Entonces es solo una palabra vacía. Supongo que un biólogo le daría otro giro a eso. No solo preguntaría por qué Dios es de esta manera y no de otra, sino por qué tendría que ser así para hacer lo que se supone que debe hacer, que es, digamos, ordenar las leyes de la física, sin mencionar perdonar nuestros pecados y escuchar nuestras oraciones y esas cosas. Tendría que ser una entidad compleja, que es exactamente el tipo de entidad que estamos tratando de explicar y que Darwin de hecho sí explica. Y así, de alguna manera, la teoría darwiniana nos hace conscientes de que cualquier dios digno de ese nombre tendría que ser mucho más complicado que un ojo, un cerebro o un corazón. Y por lo tanto, particularmente, me encanta esto. Esto es realmente genial. Requiere precisamente el tipo de explicación que él pretende proporcionar. No veo que la religión realmente inspire un comportamiento moral. De hecho, muy a menudo escuchas a la gente decir, bueno, estas personas que se hacen explotar por alguna razón religiosa en el Medio Oriente, o las turbas hindúes que destruyen una mezquita, o las turbas musulmanas que matan a hindúes, o que en realidad no son realmente religiosos, que la verdadera religión no implica ese tipo de comportamiento. Creo que lo que están diciendo es que tienen un sentido moral que les permite distinguir lo que es religioso de lo que no lo es. Así que creo que, por ejemplo, George Bush dijo que estos terroristas han secuestrado una gran religión porque sus acciones, sus actos terroristas, no encajan con su idea de religión. Verás, lo que realmente está pasando ahí es que, en lugar de usar la religión para decidir qué es moral, están usando su sentido moral, que afortunadamente es un sentido moral perfectamente bueno, razonable e ilustrado, para decidir qué es religioso. ¿Y? Ah, si ese es el caso, entonces, ¿cuál es el propósito de la religión? Probablemente paso un poco más de tiempo del que debería en la religión, y tengo cierto grado de hostilidad hacia ella. Creo que la razón más racional para ello es el daño que veo que causa. Hablábamos de eso antes. Muchas personas hacen cosas realmente terribles por creencias religiosas sinceras, no usando la religión como pretexto, como pudo haberlo hecho Saddam Hussein. Pero realmente, porque creen que eso es lo que Dios quiere que hagan. Remontándonos hasta Abraham, quien estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac porque Dios le dijo que lo hiciera. Poner a Dios por encima de la humanidad es algo terrible. Otra razón es porque me ofende el tipo de religiosidad falsa y empalagosa que nos rodea, quizá más en Estados Unidos que en Europa. Y no es realmente tan dañina, porque no es tan intensa ni siquiera tan seria. Pero simplemente, Ya sabes, después de un tiempo, te cansas de escuchar a los clérigos pronunciar la invocación en varias celebraciones públicas, y sientes, ¿no hemos superado todo esto? ¿Tenemos que escuchar esto? Pero entonces, tal vez en el fondo de todo esto, realmente no me gusta Dios. ¿Sabes? Es tonto decir que no me gusta Dios porque no creo en Dios. Pero en el mismo sentido en que no me gusta Yago, o no me gusta el reverendo Slope, o cualquiera de los otros villanos de la literatura. El Dios del judaísmo, cristianismo e islam tradicionales me parece un personaje terrible. Es un Dios que está obsesionado con el grado en que la gente lo adora, y ansioso por castigar con los tormentos más horribles a quienes no lo adoran de la manera correcta. Ahora, me doy cuenta de que muchas personas que se llaman a sí mismas musulmanas, judías o cristianas, ya no creen en eso, pero ese es el Dios tradicional. Y es un personaje terrible. No me gusta.
Tengo un amigo, o tenía un amigo que ahora está muerto, Abdul Salam, un musulmán muy devoto, que intentaba llevar la ciencia a las universidades de los estados del Golfo. Y me dijo que la pasó muy mal porque, aunque eran muy receptivos a la tecnología, sentían que la ciencia socavaría la fe religiosa. Y estaban preocupados por eso. Maldita sea, creo que tenían razón. Socava la fe religiosa. Y también es algo bueno.